¿Pueden levantar la mano a las personas que no dieron ninguna ayudantía? Ya. Queríamos cachar más o menos para saber qué cosas repetir, porque el profesor me pidió que yo viera hoy día el texto de Dussel, que no trabajamos en las ayudantías que pasaron, pero está demasiado relacionado con el de Miñolo. O sea, hablan de lo mismo y apuntan a lo mismo, y el de Dussel refuerza y siento que quizás deja un poco más claro la idea de Miñolo, pero lo complicado de Dussel es que mete a Hegel. Y Hegel habla extraño, es muy raro y es difícil de entender. Sí, un consejo que yo les quiero dar sobre este texto es que lean la guía de páginas. Porque si no es así, son como 5 páginas y son muy fáciles de leer. Pero lo que está abajo de repente es como la mitad de la página, pero en verdad ayuda a caleta y clarifica la idea. Así que sean igual como conscientes con eso, porque les va a ayudar. Este es mi texto de cuando yo iba en primero. Y salen como todas las partes como con signos de interrogaciones gigantes, como las partes que yo no entendí y que ahora igual me parecen más simples. Se las quiero también explicar, sobre todo cuando habla de realización de la autodeterminación del espíritu, de Hegel, bla 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 bla. Porque es un texto que ahora les puede parecer un poco más complicado, pero después en verdad cambia la cosa. Entonces, primero vamos a hablar de Miñolo y vamos a hacer algo súper rápido para no darle la lata a las personas que tienen ayudancia y explicamos toda esta cuestión antes. ¿Ya? Y entonces vamos a hablar un poco sobre el texto de Miñolo. ¿Quién ha leído Miñolo? Levanten sus manos. Ya, la prueba es mañana. Así que quien no ha leído, tiene que leer. Y también sería súper bueno que me hicieran preguntas específicas sobre el texto, si es que tienen dudas. Y un dato útil es que yo mañana a las 10 voy a estar acá haciendo una ayudantía express al niño de segundo. Así que los que tienen la prueba a las 12 van a tener la oportunidad de buscar sus conocimientos conmigo a las 10 de la mañana. Yo voy a estar acá, ¿ya? ¿Cómo? A las 10 de la mañana. Sí, pues, pero hay un grupo que lo tiene a las 12. Entonces ellos son los... No podía hacer 6 y media. No, está difícil, soy muy mala para entrarme en la mañana. Bueno, el corazón todavía me están empezando eso fue el inicio del convencimiento. Ya, no me agarren más de comida porque ahí me van a hacer. Ya. No, yo no diré nada. Ya, chiquillos. Entonces la primera idea, y que es lo que recalqué en las dos ayudantías, es de que primero tenemos que ser conscientes de lo que es el tiempo lineal, ¿cierto? Porque el tiempo lineal judío-cristiano, esa percepción del mundo, es la base para el mito de la idea de la historia. Es importante entender que la historia, y lo que recalca todo el otro profe, es un mito. O sea, es una manera y un paradigma para poder realizar nuestra acción como un sujeto y entender la historia, ¿cierto? O sea, la historia es un mito. Lo tengo tan naturalizado que le digo que es como algo natural. Pero la idea y a dónde apunta, y la tesis central tanto de Miñolo como de Dussel, es de que la historia es un mito que está cubierto de teología. Esta teología está expresada muy fácilmente en lo que es la salvación, porque cuando llega el hombre europeo a América con esta egología de haber descubierto un continente, ellos llevan a cabo la salvación porque ellos se sienten en la historia lineal más adelante, ¿ya? Nosotros estaremos aquí y lo aplicamos por acá. Ellos traen la salvación, traen valores cristianos, sean cuales sean. Y la salvación se logra al incluirse en esa historia y a través de esos valores articular la historia y ser un sujeto que lleva su vida con respecto a estos valores, que es la salvación. La salvación en un momento que tiene que ver con la entrada del capitalismo y la conversión del capital en capitalismo, cambia de carácter y pasa a ser modernidad. Y la modernidad tiene otros valores, como el desarrollo, el progreso, la democracia, y todo esto es estandartes que llevan como el futuro. La gente
relaciona al tiro lo moderno con el futuro, ¿cierto? Porque ellos sienten, y la manera en que nosotros aprendemos la cultura, se siente de que lo moderno está más adelante en el tiempo. Entonces, se produce este fenómeno que Artaud dice que es el anacronismo, que es que el ejemplo que puse de las dos ayudantías, si nosotros nos encontramos en cualquier parte del mundo con indígenas, nosotros igual vamos a sentir que somos como más modernos, que estamos adelante en el tiempo, que ellos están retrasados, no necesariamente nosotros, pero como un concepto en general. Y la gente que no es de acá, más aún. O sea, ellos van a cualquier islita que no tiene un cajero automático y dicen, este Juan está en el pasado. Pero ese es un fenómeno del anacronismo, porque en el mismo espacio geográfico conviven dos tiempos diferentes. Entonces yo me puedo tomar de ese tiempo donde yo estoy más adelante para justificar mi violencia. Porque eso es lo que hacían las personas que traían la salvación. Y decían, nosotros tenemos todos estos valores, ustedes no lo ven. Nosotros esto es la historia. Y la historia es sumamente violenta, cómo se lleva a cabo. Entonces, esos valores te permiten violentar a la persona que está más atrás porque uno lo incluye en nuestra visión de la historia. Pero el que nosotros estemos más adelante en el tiempo que esas personas justifica el hecho de incluirlos a la fuerza de nuestra historia, que es nuestro mito y nuestra manera de la realidad, y que ese mito es sumamente racista y sumamente violento, y que es lo que pone en esencia el texto de Dussel con la cuestión de Hegel. ¿Leyeron Dussel? Sí. Sí. ¿Sí? Ya. Dussel igual de repente se pone un poco complejo porque el texto como está de repente dividido en las notas del pie de página, y hay muchas citas, sobre todo de Hegel, es de repente un poco difícil de leer. Pero la idea central de esto es de que Hegel dice que... A ver, partamos por antes. ¿Se acuerdan de la cuestión de Isidro de Sevilla, del mapa de ONT? Sí. Ya. Está Isidro de Sevilla, mapa de ONT. Esto está basado en San Agustín. Ya. Y San Agustín, acuérdense que hace esa división racial del continente. Y es el primero y el único que lo hace. El texto de Milleno dice que si cualquier otra persona hubiera llevado acá a América, no se hubiera ido en el rollo del descubrimiento, sino otro rollo. Pero como estos locos venían con este rollo de estar adelante de la historia y encontraron de que América era un lugar vacío, sin historia, tuvo que ser forzosamente sumado. Gracias. A la historia. Entonces, ¿qué pasa? Está el mapa de Isidro de Sevilla, donde está Sem, Jafet y K. Gracias, levanta la mano. No lo pones así, sí. Entonces, ¿cómo se llama? está Sem, que es Asia, ¿cierto? El profesor, quizá le va a preguntar sobre este mapa o lo tienen que incorporar, sí o sí. Sem, Asia, y está arriba porque en Asia nació Jesús. Está Jafet, que es Europa, que es donde, según la profecía, Jafet habita en la tienda de Sem, y que Dussel pone el énfasis de que si bien la historia se inicia en Asia, y es lo que dice Hegel también, esta se desarrolla en Europa. Europa es el que lleva a cabo el proceso tanto de la evangelización con la iglesia en el primer periodo, y después con la idea de la modernidad y la idea de la historia. Entonces, Icam es el infierno, los negros y todo eso como que está mal. Entonces, cuando llega a América, en el imaginario se incorpora a los territorios de Jafet, porque Jafet es el conquista y el que lleva adelante el progreso de la iglesia, por lo tanto, el progreso de la idea de la salvación. Acuérdense también de que la salvación está intrínsecamente relacionado con la idea lineal del tiempo. Porque Dios, en la idea judío-cristiana del tiempo, percibir el pasado, el presente y el futuro, en contraposición con el tiempo arcaico, que es un mito cerrado, esta está llevada a cabo por la salvación, porque la salvación es la que mueve la historia hacia el futuro, porque esa es la promesa de Dios. No sé si Aravena les dio con esto. Esta es la promesa de Dios, y la promesa fue hecha aquí en el pasado. Promesa hecha. Y aquí está uno. ¿Cómo? Escatológica del tiempo. Claro. Ese es el proceso, esta es la visión escatológica
tiempo. Buscarme esas palabras que les dije el otro día, la identidad. Escatología. Para que la usen en la prueba. Importante. Se le he dicho como la palabra. Tengo una duda. San Agustín hace su mapa de TN, ¿no? Para la justificación de... ¿Era la caída del Imperio Romano? No. San Agustín no hace el mapa de ONT. Lo hace Isidoro de Sevilla. San Agustín lo que hace, San Agustín en el libro Civitas Dei hace la profecía. Él interpreta la profecía de los hijos de Noé y hace la división racial del mundo, pero él la escribe, no hace el mapa. Lo que hace Isidoro de Sevilla es hacer el mapa, que está en el texto de Miñolo. ¿Cachai? Entonces después, lo importante de Miñolo y por lo que interesa el mapa es de que se entienda de que las personas que viven en el mito de la historia son los únicos que jerarquizan y categorizan el mundo racialmente, porque esta división del mundo es racial. Y después esta se nutre del componente americano y después se naturaliza. Tanto así que nosotros vemos el mapa hoy dentro de la categoría de división racial de San Agustín, Isidoro de Sevilla, posteriormente el cristiano, etc. Entonces, lo importante de destacar acá es que es la matriz racista de la ideología de la historia. Entonces, volvemos acá, a la salvación. ¿Ya? Está la promesa hecha, está el presente, la salvación. No creo que el profesor les vaya a preguntar sobre el tiempo arcaico, todas esas cuestiones que vieron con Gurevich, pero probablemente sí las tengan que estudiar para el examen, pero tengo entendido que muy poca gente hasta ahora se va al examen porque les ha ido bien, ¿o no? Sí. Eso me dijo el profe. Ya. Entonces, el proceso de la salvación lleva ciertos valores que son los valores cristianos. Estos valores representan el espíritu de la historia. Y para Hegel, que es del texto de Dussel, este espíritu de la historia se mueve desde Asia, como le había dicho Isidoro de Sevilla, desde Asia hacia Europa, o sea, de África primero, porque como ahí estaban descubriendo como que el hombre había llegado de ahí, pero como de África, así como muy cerca de Jerusalén, hacia Asia, y de Asia a Europa, y de Europa a América, y el espíritu de la historia es literalmente una paloma blanca llena de conciencia que inunda el espíritu del hombre, y esta hace que se incluya como en la racionalidad de un continente joven, de un continente nuevo. Es súper importante, y quiero recalcar la idea de las identidades pasadas, perdón si les rayo la papa mucho con eso, que entiendan la violencia del mito de la historia. Porque el mito de la historia subjetivizó hizo universal una subjetividad. Nosotros ya hemos hablado de esto en las identidades pasadas. Es súper importante que entiendan eso, porque nosotros vemos, no sé, pues, el tiempo arcaico, el tiempo cíclico como un mito, como una manera de entender y percibir la historia. Nosotros en un tiempo arcaico no nos moveríamos mucho dentro de sus límites, porque al renovar el tiempo nos rompe con este, por lo tanto está siempre generándolo. En cambio, esta idea creativa, nueva de entender la historia, que fue de entender el tiempo, que fue creada por los judíos, muy íntimamente ligados a su religión, muy racista, que obviamente ellos siempre se exaltan a sí mismos por sobre todos los otros pueblos, de que va a ir Yahvé y los va a matar a todos, los va a incendiar, las casas, las mujeres, va a salar la tierra. ¿Qué? Según ellos son el pueblo elegido. Claro. Y están elegidos por esta promesa, la promesa de la salvación. Amaro. Eso de la temporalización del tiempo también involucra el control del tiempo social. La iglesia en su tiempo y hoy en día, no sé cómo fue la Edad Media, o por en el colonialismo. Tiene que ser la iglesia, Claro, ese tema igual es del texto de Artaud, ¿no? La temporalización del tiempo y el control social del tiempo, el texto de Murray también, ¿no? Pero no nos metamos tanto en ese tema porque nos vamos a desviar de esto, que es como lo principal. Pero sí. Entonces, Hegel, como señala en el texto de Dussel, hace de que, o sea, él explica de que la historia es de esta manera, ¿cierto? Entonces, América, un mapa profundo,
está vacío, no tiene historia, ¿ya? La historia esto está controlado por la matriz colonial que opera en 4 dimensiones. ¿Cuáles son? Económico, Social, Epistemológico. El económico es la apropiación de tierra, sistémico, el social es político. político. Muy bien. Y esta matriz colonial del poder después se transforma en capitalismo. Y ahora en neoliberalismo, pero igual sigue la que lógica. es Esa es la retórica, ¿no? neoconservadurismo. Ya te dice. Entonces, la idea del texto de Dussel, que complementa el texto de Miñolo, es fundamentalmente la idea de que América no tiene historia, porque América no está en el mito de la historia cristiana. Ellos están categorizando al mundo a través de esta visión lineal, donde se produce ese efecto donde unos pueblos y otros pueblos dentro del mismo espacio geográfico habitan en tiempos diferentes. Por lo tanto, ellos siempre llevan la salvación. Y que ahora, en el día de hoy, es la modernidad. Y cualquier cosa que no es moderna está atrás, está en el pasado y por lo tanto tiene que ser cambiado para que progrese, para que se desarrolle. Que son conceptos muy importantes para el texto de Dussel. ¿Ya? El progreso y el desarrollo. La democracia igual, ¿o no? Sí, pero eso es como un valor agregado. Dejemos que el más importante de esto es el desarrollo, y después es el fenómeno del desarrollismo. Y eso sería como las promesas, pero yo no le da un nombre. ¿Cómo se llama? No sé a qué te refieres, pero después te acordé. La retórica de... La retórica. Esta es la retórica de la modernidad. La retórica de la modernidad es la salvación. ¿Ya? Y todo esto está cubierto de teología. ¿Por qué? Porque la salvación tiene que ver con la idea lineal de la historia, con que ciertos hombres están más adelante que otros, por lo tanto están justificados para ejercer su violencia a través de esto, y por lo tanto tiene un componente religioso que relega a ciertos papeles a ciertas personas en la historia. Entonces, lo importante de entender de Miñolo y Dussel es de que la historia no es neutra, de que la historia no es natural, sino que es una manera hecha por el hombre blanco europeo para representar el mundo y para entender y categorizar el mundo. Es una idea tan potente que se hizo hegemónica, y acuérdense lo que había dicho, que salía en el texto, que hizo universal una subjetividad, ¿cierto? La subjetividad universalizada. ¿Alguien me quiere decir qué es eso? Levantamos la mano para que Gramsci. Es la idea de una persona que se universaliza, se esparce por todo el mundo. ya no digamos O sea, una persona. idea particular Amaro, que se Es como la teoría de Gramsci, el marxismo. ya, Dice que la subjetividad fue universalizada, que Ya. todo es aceptado de una cierta forma, de un puro patrón. y cuando el texto de Miñolo dice que la subjetividad fue universalizada, ¿de qué subjetividad estamos hablando? De la europea para dominar. Judío cristiano. Ya, judío-cristiana. Esa es la cuestión, es la subjetividad judío-cristiana, de entender el tiempo, por lo tanto de entender la historia y por lo tanto de entender la realidad para generar acción. Es súper importante también otra idea, que es la idea del humanismo, que el profesor se la ha mencionado algunas veces, por lo menos en las clases que fui esporádicamente. Lo importante del humanismo es que hace ver o entender de que un sujeto, un individuo, es dueño de su historia. Por lo tanto, al ejercer su individualidad dentro de este paradigma de entender que hay un futuro y que hay un presente y que con mi acción puedo generar cambios, ese humanismo está dentro de esta concepción de la historia. Y esa es la que genera cambios, porque en un tiempo arcaico nosotros no vamos a generar cambios históricos, porque vamos a estar siempre renovando al mismo tiempo. En cambio, la historia tiene un ego tal que define lo que entra o no en sus categorías históricas. Por lo tanto, y volviendo a Dussel, es muy importante como Hegel, que
tiene un montón después de seguidores, también Marx era seguidor de Hegel, también con el concepto central de la dialéctica, y que después Marx toma este mito y hace lo mismo, pero le da otra interpretación. Pero ese es otro tema, no sé si el profesor les ha hablado de Marx y cómo él toma el mito o la dialéctica de Hegel para explicar el mundo y el estado comunista, arquitecto, De Kant no habla como la crítica a la razón. de Kant. Sí, también sale acá el texto de Husserl. Entonces, yo igual quiero ver más adelante algunos párrafos que me parecieron interesantes, y si también alguien tiene una duda sobre el texto, sea de Miñolo o de Husserl, lo pueden decir al tiro para ir construyendo eso. Fabián. ¿Cuál es la diferencia entre la americanidad y la colonialidad? Porque en una parte del texto dice que atribuirse a la americanidad es ¿Qué? Americanidad. ¿No que dijiste antes de americanidad? Adscribirse Ah, es adscribirse también a los ornamentos que deja la colonialidad. es que la americanidad sería como un concepto más reciente. En cambio, la colonialidad denota la colonialidad del ser, que es cómo nosotros estamos operados por esta matriz colonial, que al final es esto. Lo más importante para entender qué es la colonialidad del ser es esto. La ¿Ya? herencia. ¿Cómo? Sí, la herencia que persiste hasta el... Exactamente, que es económica, que es social, que es epistémica y que es política. Y lo más importante que le interesa al profesor es que usted entienda la epistémica, porque al final la epistémica lleva de alguna manera a esta, que es validar el conocimiento a través del ego de la idea europea de la historia. Nosotros nos sentimos, o mucha gente siente nosotros en este país, que nosotros estamos subdesarrollados, que estamos en vías del desarrollo, ¿cierto? Pero ese mismo desarrollo es la falacia eurocentrista, y ahora estoy hablando del texto de Husserl, para los que lo leyeron, porque la falacia eurocéntrica habla de esto, ¿ya? De que la modernidad, como está más adelante en la historia, como es, la modernidad es la que guía el futuro, la que guía la promesa y la que hace que el tiempo avance. Antes era la salvación, ¿cierto? Porque si se acuerdan, estaba esta cuestión de los judíos de que ellos no hacían caso a la promesa y por lo tanto el tiempo se iba alejando. La promesa ya no se va acercando, nosotros no nos estamos acercando a la salvación, porque como el pueblo es desobediente, el tiempo sigue, por lo tanto el futuro sigue y vamos desarrollando como más tiempo y más acción en la Tierra, en el planeta. La salvación era solo una excusa para la expropiación de tierra y esclavitud, ¿cierto? Y lograr la mano de obra barata. Sí, igual sería quizás realmente mucho decir eso, porque también hay que entender de que los mismos europeos eran conducidos por esta idea racista. O sea, tampoco era así como a nosotros te estamos haciendo la salvación para esto. Ellos realmente sentían de que era su deber divino. O sea, el ego y era tal de que ellos lo sentían como algo realmente natural. O sea, no había una crítica a eso. Pero después cuando se seculariza, ahí sí es una excusa totalmente. Claro, pero es que cuando se seculariza ya es la modernidad. Claro, Y ahí se convierte en modernidad. mantiene la modernidad, la idea de salvación del tiempo lineal y del... Claro, exactamente. O del progreso. El progreso. Y ese progreso y ese desarrollo es la que lleva a cabo la historia. Ya no es la salvación, pero lo importante es entender de que al final es el mismo esquema y que la teología está intrínsecamente relacionada en cómo nosotros percibimos el tiempo, en cómo nosotros juzgamos el tiempo, en cómo nosotros nos ubicamos en el tiempo para juzgar y para hacer categorías de otros. Entonces, ¿quién La teología, en el cambio de esto, si era antes estaba recubierta por teología, pues la modernidad también puede ser recubierta por ciencia. Es que siempre va a estar, la teología siempre es lo principal. O sea, la modernidad se hace de la ciencia, y la modernidad pone como un valor la ciencia, como el desarrollo, la democracia, etcétera. Pero la teología, y lo importante también de esa idea, la teología es la que articula todo esto. La teología es como la base de cómo nosotros pensamos el tiempo y del racismo de esta historia, ¿ya? Y de cómo la idea de la historia está basada en la religión, y la religión es dogmática,
no se cuestiona el poder de la fuerza de la historia. Entonces, pasemos a Hegel y a Dussel de nuevo. Amaro, ¿querías decir La algo? teología va con el idioma también de las lenguas Vernáculas. vernáculas, se refiere a los niños. Pero las lenguas vernáculas son las lenguas como autóctonas. Ojo. Las lenguas vernáculas como Mapudungún, Quechua-Aymara, todo eso es lengua vernácula. En Europa estaba lleno de lenguas vernáculas. Recién en el proceso de la creación del Estado-Nación se eligieron lenguas. O sea, también hay países de Europa que tienen 4 o 5 lenguas, como Suiza, porque no pudieron cohesionar la nación. Se refleja más la ecología, por ejemplo, como en una ciencia de... Pero es que en toda la ciencia, en toda la episteme, porque al final el ejemplo que nosotros poníamos antes, no sé, para hacer un artículo de ciencia no lo podéis escribir en Mapudungún, lo tenéis que hacer en inglés o en alemán o qué sé yo. Entonces nosotros vivimos, no sé, en la universidad, acá hay mucha más gente seguidora de Foucault, de Marx y de Weber que de Martí, Sousa y Freire. Entonces así se demuestra la matriz colonial del poder. En el eurocentrismo que nosotros tenemos, y al final Chile es un país súper eurocéntrico y superior, y ni siquiera diría Chile en la ciudad, porque igual yo creo que hay otra visión de la gente que vive en Chile en el campo, lugares que no son de acá, porque como yo soy de acá, estoy cagada y estoy totalmente eurocentrada y colonizada. Tú sí, ¿verdad? Bueno, y la cuestión es que algo iba con esto. Al final la episteme opera en nosotros en todo sentido, por al final en nuestro lenguaje, en lo que queremos en la vida, lo que queremos lograr. Al final igual estamos súper como supeditados a lo que quiere el capital, pues. Si al final el mercado es el que exige un montón de cosas, que vengamos a la universidad, que es natural endeudarse, tener una casa, tener un auto, y al final todo eso es la modernidad, pues. Es ser moderno, y cuando uno está en contra de eso, dicen que eres hippie, que es raro, de que está en contra de la modernidad, porque así funciona, así de profunda es la falacia del eurocentrismo, porque nosotros estamos tan condicionados a esto que se traduce en algo tan simple como eso. Cuando decimos, a mí no me importa la plata, o yo quiero como vivir muy piola, te dicen, como que eso no es así, o está mal, lo típico de los abuelos, si los viejos son muy cuáticos, no, así está mal, la vida no es así. Y es porque la matriz colonial del poder en la episteme y en la cultura es tan fuerte que genera ese tipo de pensamiento. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y yo creo que hablaba también Niñolo, cuando uno está en contra de la salvación, ¿qué es? Es un bárbaro. Y cuando uno está en contra de la modernidad, es un terrorista. Porque entonces cualquier cosa que va en contra del mito de la historia es destruido por este. Entonces también eso es muy importante considerar. Entonces ahí está la fuerza de la modernidad. Pues. Cuando nosotros decimos todas esas cosas y la gente nos trata de hippie o de cualquier cosa, es porque ellos realmente tienen esta concepción de que en el futuro y el progreso de la vida y del tiempo está en la modernidad. Y todo eso tiene un carácter teológico súper heavy, entonces para que entiendan de que esta cuestión opera no solamente como una cuestión teórica, sino que es algo que realmente estructura nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar. Entonces, ¿cuál es la idea del profesor a mandarles todos estos textos? No es deprimirlos, sino es que ustedes sean conscientes de esto, que sean conscientes de la matriz colonial del poder. Muy bien. Y cómo operan nosotros, y entender también de que la historia no es algo natural. La historia no es como, no sé, algo que sucede y que ha sucedido siempre. Al final la percepción del tiempo, como nosotros ordenamos los acontecimientos, como nosotros como futuros historiadores o profesores de historia le damos sentido a ciertos acontecimientos, está dentro de esto. Y ahí nosotros al final después nos tenemos que cuestionar qué es la modernidad, qué es lo moderno, qué es el futuro, qué es el progreso. Al final todo eso son falacias del neoliberalismo para lograr su cometido, que es llevar a cabo su proyecto, que ahora tiene que ver con el capital, pero revestido de algo natural, que es como lo moderno, el progreso, el desarrollo. Entonces, ahora vamos a pasar de verdad a Hegel y a Dussel. Hegel, como yo te decía, describe el movimiento de la historia de una manera geográfica, basada en Isidoro de Sevilla, que tiene un movimiento que es material, o sea, realmente dice que la historia es una paloma que se mueve de un lado a otro. Es muy loco. Y
Entonces genera la falacia del desarrollismo, que yo también la había explicado en las dimensiones anteriores. ¿Alguien se acuerda de lo que era la falacia del desarrollismo? ¿No? Lo mismo que el progreso. Claro, pero eso tiene que ver con la cuestión del futuro, ¿ya? De que como los europeos antes llevaban a cabo ellos iban más adelante de la historia, ellos nos incluyeron en su historia, ellos son los que actualmente están desarrollados. Por lo tanto, nosotros estamos siendo subdesarrollados, pero ahí hay una falacia. ¿Y cuál es la falacia? De que nosotros nunca vamos a alcanzar a los desarrollados. Porque mientras nosotros nos vamos desarrollando, ellos también se van a ir desarrollando más. Porque ellos están más adelante que nosotros en el tiempo, porque ellos son los más modernos. ¿Cachai? Ellos son los modernos. Entonces nosotros nos quedamos atrás. Entonces el mito del desarrollismo o la falacia del desarrollismo es de que ellos nos ponen en estas categorías para epistémicamente relegarnos a un papel secundario en la historia, porque ellos son los que llevan a cabo el proceso de la historia, tanto en la ciencia, tanto en la educación, en la música, en la ropa, en todo, porque ellos están a cargo del mercado, y el mercado es finalmente en lo que se tradujo la matriz colonial del poder es el neoliberalismo, que es el neoconservadurismo, que opera en estas 4 categorías. Y a través de la rama como epistémica de la matriz colonial del poder, también eso hace que acá se prefiera mantener el subdesarrollo. O sea, es que... Claro, implícitamente la idea de que la falacia la trampa es eso. Sí, pues, es así, pero igual es otro tema, porque al final los que llevan a cabo los procesos productivos en el continente, ni siquiera la gente de acá. Aquí en el siglo XIX hay una desnacionalización de los recursos, los que llevan a cabo ese proceso de modernidad son personas que no están en América. ¿Cachai? Pero eso es otro tema. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Es que este concepto de que ellos son más desarrollados en base a qué, en base a qué criterios Que ellos Que ellos ponen. definen. Sí, pues ellos definen. Entonces eso es lo importante de la ecología de la historia, porque ellos definen su propia modernidad. Pues. A lo mismo de que los españoles cuando venían a conquistar a estos loquitos, también ellos definían de que ellos eran los que estaban impulsando la salvación. Pues. Y fundamentados en qué? En su idea, pues, en su religión, en su ideología, en su manera de entender la historia, que es así y que deja relegado a América. Entonces, ¿qué pasa con lo de Dussel y lo de Hegel? Hegel ve al continente americano como un continente vacío, no tiene historia. Los europeos llegan a incluirla en su historia, que es un mito. Acuérdense que está el mito cerrado y el abierto. Y el mito abierto es la historia. El mito de la historia. Entonces, la historia es la subjetividad universalizada. Esta es la subjetividad. Y está tan universalizada y tan naturalizada que nosotros ya no vemos mito de la historia, sino que vemos historia. Y que la historia, así, y que la historia tiene su proceso natural y de que nosotros, no sé, al final la historia es como un concepto súper cuático en la articulación de la mente de las personas. Nosotros igual tenemos una percepción súper distinta de lo que es la historia a gente que no estudia historia. Porque hay otra gente que no estudia historia y dice, ¿en qué año? Y te intentan pillar. Y Arturo Prat, ¿con qué pata cruzó al barco? No sabía historia. Pero al final nosotros sabemos de que la historia no tiene nada que ver con eso. Y que al final esta idea fue tan naturalizada que la historia incluye lo que es, o sea, esta idea de historia incluye lo que es como... Es que eso mismo vale igual el mito de la historia. ¿Cómo? Eso mismo igual vale el mito de la historia. Sí, pues. Que no se reproduzca como que esto... Claro, porque no está se le enseñe esto a todo el mundo. Claro, porque está naturalizado. Entonces, ¿cuál es la idea de entender esto? Es como un poco descolonializarnos. ¿Cachai? Entender de que nosotros la manera en que construimos historia y cómo se construye historia y cómo los historiadores construyen historia está basado en esta idea y de que nosotros no podemos disociar la historia, por ejemplo, de nuestra percepción del tiempo y que esta percepción del tiempo es judía, es cristiana, es patriarcal, es
ególatra y es sumamente violenta. Esa es la matriz colonial de poder. Claro, así está operada la matriz colonial del poder. Entonces lo importante, chiquillos, de que entiendan, Hay que recalcarlo. tienen que entender de que en el continente está vacío, no hay historia, se incluye en el mito de la historia. Y Hegel hace después una apología a todo este proceso, que lo vamos a ver en el texto que quiero leer algunos párrafos. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué circunstancia nos deja el hecho de nosotros no tener nuestra propia historia? Porque la fuerza de esta idea de la historia, del mito de la historia, hizo que nosotros nos quedáramos como continente sin historia. Pero está bien. Nos quedamos sin historia, nos quedamos vacíos, entonces nosotros estamos colonializados y estamos siendo articulados por esta matriz colonial del poder que al final nos despojó de todo. Porque aquí está lo social, está también el control del género, de qué es un hombre, qué es una mujer, etc. Y cómo se tiene que dividir un montón de otras cosas. Porque acuérdense que antes acá el continente era el Abya Yala. No sé si saben eso. Sí. Acá estaba el Tawán. Sí, más o menos. Fabián, ¿qué iba a decir? ¿Y hacer un comentario o una pregunta? No, ¿Sí, un comentario? que era lo que habíais dicho tú en debate. O sea, que habíais preguntado cuáles eran las consecuencias de no tener historia. Cuente. Eso se da como argumento para que otros te escriban tu historia. Claro. La forma de cómo tú, desde ese pasado, te debes estructurar hacia el presente. Y eso también Claro. es como lo que trata de recalcar implícitamente el pueblo. Sí, exactamente. Esa es la cuestión. Que ese es un punto igual súper interesante y que ojalá cuando ustedes estén construyendo las preguntas para el ensayo de la avena tenga algo de ustedes, tenga un poco de crítica y no se queden solamente en el exponer las tesis de los autores, por ejemplo, sino que igual siempre buscan que ustedes pongan un poco de sí. Y se lo digo también un poco como mentora, porque realmente cuando he revisado los trabajos, como que todo es muy de colegio, como todo es muy neutro, así como que esta es la información, aquí está. Pero igual eso es como la matriz colonial del poder. Ustedes igual tienen que ponerle un poco de sí, un poco de crítica, no tengan miedo de rayar la papa. ¿Ya? Tienen que rayar la papa. Yo estoy en universidad y cuando pasa la historia de la vida empieza con dolor. Ya. Hay universidades en mi historia que cuando pasa la historia de América empieza con dolor. Claro. Y eso de una historia para atrás. Sí, pues por ejemplo, la Universidad Católica de Valparaíso, que estudié ahí lamentablemente un tiempo, el ramo de América parte en el siglo XV, o sea, a mí no me pasaron nada indígena, nada. O si me pasaron cosas de indígena, ya eran de indígena del siglo XVI. No era como, o algo como muy historia del pasado. Pero eso se hace notar porque la Universidad Católica tiene una visión muy eurocéntrica de la historia. Por ejemplo, a ti te hacen leer caleta, donde esto no es nada comparado con lo que te hace leer allá, pero porque tienen una visión positivista, o sea, que tú tienes que acumular datos, acumular fechas, y eso es lo que te hace como saber historia, eres como un bibliotecario de historia. Pero hay cero crítica, y no te preguntan nada de lo que tú pensáis. Es full lo que te van a preguntar, lo del texto, o aprenderte cuestiones muy precisas, muy de memoria. ¿Alguien quería decir algo? Que sumarse también a la modernidad es como más adelante, o a la misma vez como al mito como positivista también. Sí, porque la episteme de la modernidad obviamente es el positivismo, porque ellos intentan justificar su propia visión del hecho, pues, y el positivismo nosotros sabemos de que intenta ver las cosas como naturales y intenta ver las cosas como leyes, las leyes del positivismo, ¿cierto? Entonces para ellos todo tiene leyes, ¿para qué? Para dar una explicación como darwiniana de la sociedad y de todo. Ya. Quiero que saquen el texto de Dussel. ¿Quién lo tiene? Vamos a estar acá hasta que terminemos y probablemente va a ser antes de... Las 7. No, yo creo que como a las 5:30.
Si te querís ir, te puedes ir. No, yo creo que vamos a estar aquí hasta como las 5, un cuarto, 15 minutos más. Ya. Antes de pasar a Dulce, chiquillos, ¿alguien tiene dudas con el texto de Miñolo? ¿Qué cosa? ¿Sí? Dudas con el texto de Miñolo. Ya. Oye, para hablarte de mí, Alejandro, la verdad. Creo que el pensamiento fronterizo. Ya. Chiquillos, repito la pregunta. ¿Alguien tiene dudas con Miñolo? Tania. No me quedó claro lo que era el pensamiento fronterizo. Ya. El pensamiento fronterizo es como la consecuencia de la violencia de la modernidad. ¿Qué es el pensamiento fronterizo? Lo que estamos haciendo ahora. O sea, ser conscientes de la colonialidad del ser y a través de eso se genera el pensamiento fronterizo. Por ejemplo, no sé, pues son los congresos de indígenas que se hacen en América o en el continente latinoamericano cada cierto tiempo, que se desarrollan en universidades e intentan, no sé, pues, analizar nuestra propia historia con nuestros propios conceptos. ¿Y qué es lo difícil de eso? Que al final... ¿Qué es lo difícil de eso? Es que nosotros al final pensamos la realidad con conceptos de nuestro lenguaje que es europeo. Entonces cuesta mucho analizar de otra manera la realidad. Tampoco es viable decir, ya, veamos el mundo como un tiempo cíclico, porque al final nosotros ya estamos muy adentro en nuestra percepción del tiempo lineal, que genera acción que nosotros como sujetos. Porque acuérdense que la arcaica no genera acción. Nosotros ya estamos en un tren que somos conscientes de que nuestra acción genera movimiento. ¿Cachai? Entonces el pensamiento fronterizo es el pensamiento que se genera por la resistencia sobre este pensamiento hegemónico. ¿Y qué es lo que se intenta hacer con los estudios postcoloniales y decoloniales del continente, como Gorman, Miñolo, Dussel, etc.? ¿Alguien tiene otra pregunta sobre el texto? Hay también, si me quieren hacer preguntas, igual me pueden agregar a Facebook o mandarme un mail, como quieran. Y no sé, sí, un mismo. O no me agreguen, mándenme un mensaje y no me pueden sentar los Ya. Vean la página 18, porfa. ¿Qué texto mío, no? Sí. Y vamos a analizar. Violeta, antes, la otra consulta también era que ahora se hacía la idea de la intención. Y eso como que decía que habría la posibilidad de saber la descolonización. Es igual como que... Eso está en relación con lo que tú dijiste antes. La idea de la invención es como darse cuenta de que América no fue descubierta, América fue inventada como un concepto ontológico para dividir el mundo en categorías raciales. El invento de América supuso incluirnos en su historia, porque ellos nos inventaron categóricamente como continente, nos inventaron como sujetos, nos inventaron como, no sé, pues, sujetos menores de edad, que era como se veía el indígena acá en América Latina. Entonces la invención de América Latina tiene como esa violencia. Entonces la herida de la invención es como darse cuenta de que la categoría de América es un invento y que no es un descubrimiento. La herida nace de la conciencia de la matriz colonial del poder. ¿Invención? ¿Cómo? ¿Invención? Invención. Así se llama el texto del Miñolo. Invención de América Latina, creo. O de Latinoamérica. Ya. Entonces, en página 18 vamos a analizar el primer comentario de Hegel. Dice así: el espíritu germánico es el espíritu del nuevo mundo, cuyo fin es la realización de la verdad absoluta como autodeterminación infinita de la libertad, que tiene por contenido su propia forma absoluta. Solamente eso. Ya, eso nos puede dejar como el mismo lugar al empezar y al terminar de leerla. Pero ¿qué es lo importante?
de que dicen que el espíritu germánico, que cuando él está hablando del espíritu germánico, él está hablando del espíritu de la historia, porque Hegel dice que donde él es, de Germania, de estos lugares que todavía no están muy bien claro, él dice que el espíritu germánico, el espíritu alemán es el máximo, el que está llevando a cabo el proyecto de la modernidad. El espíritu germano es el que está llevando la delantera de la historia. Entonces él dice que el fin del espíritu germánico, que él se está refiriendo al fin de nosotros llevar la historia adelante, es la realización de la verdad absoluta. O sea, él lo que está haciendo es filosóficamente ponerse adelante. Justificar. Él está justificando a través de su filosofía de que la modernidad es la verdad absoluta. Y ustedes tienen que entender de que Hegel no era un loquito cualquiera, sino que fue muy, muy influyente en el pensamiento europeo y que él ahondó aún más el racismo de la idea de la historia. Entonces después dice que la autodeterminación infinita es la libertad y que ésta tiene su propia forma absoluta. Realmente es medio raro leer Hegel porque como te deja donde mismo. Pero eso igual tiene como... Déjame terminar. Entonces, lo importante de esto es de que la idea de la libertad es una idea súper central también dentro del concepto de Hegel y casualmente también uno de los conceptos como estandartes de la modernidad de hoy en día, por ejemplo de los Estados Unidos, que la libertad aquí y allá. Nosotros sabemos de que Estados Unidos es cualquier hueá menos un país libre. O sea, no puedes ni al cine sin tener miedo de que te vaya a llevar un balazo. Pero ellos usan esa categoría de la libertad para fundamentar su superioridad porque ellos la incluyen dentro de un valor fundamental dentro de la modernidad que está llevando a cabo el proceso de la historia. Entonces, ¿qué es lo central y luego de las cosas más importantes de toda esta idea? 1. La historia es un mito. 2. La historia no es algo natural. 3. La historia es la subjetividad universalizada, con una fuerza racista que proviene de la matriz judío-cristiana de la percepción del tiempo lineal, ¿ya? América no tiene historia, es incluida a la fuerza en el mito de la historia, por lo tanto nos despojan de todas nuestras categorías hasta nuestro propio idioma para entender nuestra propia realidad, porque al final todos saben de que el lenguaje configura completamente la realidad y los conceptos que nosotros utilizamos para entender nuestro propio entorno, ¿cierto? Pensamos en español. Pensamos en castellano y ese idioma no es propio de acá, entonces esos conceptos al final nos llevan al eurocéntrico todo el rato. Entonces, lo importante de esto, chiquillos, y creo que lo que Aravena se va a fijar más, es que entiendan por qué la idea de la historia es una idea racista. ¿Por qué la idea de la historia es una idea jerárquica? Y eso tiene su raíz teológica. No por nada Aravena le raya la papa con la teología y con San Agustín. No porque fome y los quiere aburrir, sino porque es la base para entender cómo después en América esa idea de salvación se invierte y genera modernidad. Y acuérdense que la modernidad tiene la otra cara, que es lo que dice Miñón en su texto, que es la colonialidad del ser. La modernidad es como lo bueno, ¿cierto? Como el futuro, los computadores, el wifi. Y la colonialidad es la otra cara, que es como nosotros al final estamos siendo controlados de alguna manera y sobre todo a través de la cultura en nuestro ser como sujeto histórico. Porque al final nos despojan de nuestra capacidad de generar historia, porque nos relegan a un segundo plano. Esa es la importancia de la matriz colonial del poder, de que nos dejan sin la posibilidad de llevar a cabo nuestra propia historia, porque estamos en un tren de lo que no podemos bajar, porque ¿quiénes están manejando? Los europeos, o los del hemisferio norte, o los judíos, o los reptilianos, lo que ustedes quieran, pero nosotros no. Los Anunnaki. Ya. ¿En serio? Abran el texto en la página. Oye, Violeta, lo que te iba a decir. La primera. Aquí en la cita que viste como de ¿Qué? Hegel,
igual se ve así como terrible reflejado o como acá, como se ve de la modernidad. Sí, pues, tiene que ver Que igual con se la racionalidad y la modernidad. Ya, leamos el primer párrafo. ¿Qué página es? La primera. ¿Era 14? O la No sé, otra. la La primera. primera. Dice, básico, hermano, menos. vamos a leer primero lo que dice Hegel, que dice así: la historia universal también es otro concepto súper evolutivo, la historia no universal. Ya, esa otra raya de papa. La historia universal va del oriente hacia el occidente, mapa de obviamente. Europa es absolutamente el fin de la historia universal, o sea que ese es el fin, no es que sea el término, ¿ya? Sino que es el fin de la historia universal. La historia universal es la disciplina de la voluntad natural dirigida hacia la universalidad y la libertad subjetiva. Entonces aquí está mezclando, Hegel mezcla súper rígidamente como la razón y la racionalidad y lo teológico, porque él está diciendo de que la historia universal es la voluntad natural, o sea, divina, hacia la universalidad, o sea, de que la idea de la historia universal es como, y ellos llevan a cabo la historia universal, es el fin natural de las cosas. Entonces, ¿qué de religioso no va a tener eso? Es sumamente teológico. Entonces después el autor empieza: en el concepto emancipador de la modernidad se cubre un mito que iremos desarrollando en el curso de esta conferencia. Por ahora deseamos en primer lugar tratar un componente enmascarado, sutil, que subyace en general debajo de la reflexión filosófica y de muchas otras posiciones teóricas del pensamiento europeo y norteamericano. Se trata del eurocentrismo y su componente concomitante, la falacia desarrollista. Entonces, esta es la idea principal del texto. Para la gente que le cuenta encontrar la tesis de los... Esa es la idea principal del texto que se explica con eso, ¿ya? Ahí le expliqué la falacia desarrollista y la cuestión del tiempo, de cómo uno está más adelante que otro y justifican su violencia, justifican su visión de la historia para ponerle la pata encima al otro y llevar a cabo sus proyectos que en el día de hoy tienen que ver con el mercado, el neoliberalismo, que es neoconservadurismo. No hablemos de Kant porque es muy engorroso, pero acá, por ejemplo, dice de nuevo en la página 14 que muestra cómo la historia mundial es la autorrealización de Dios, de la razón y de la libertad. Esos son los tres conceptos, porque si Hegel bien es una de las personas como que lleva a cabo el proceso como de la racionalidad, que también habla Kant, es sumamente teológico. O sea, acuérdense de nuevo de que él habla de que la historia es el espíritu y que está una paloma y que viaja en el mundo, el planeta, ¿ya? Entonces, acá dice de que la historia es la autorrealización de Dios. ¿Y qué es Dios sino la verdad? ¿Qué es Dios sino la naturaleza? Y ellos se ponen a sí mismos como quienes llevan a cabo este proceso, ¿ya? Dice, la historia universal representa el desarrollo de la conciencia que el espíritu tiene de su libertad y también la evolución de la realización que ésta obtiene por medio de tal conciencia. ¿A qué va Hegel? La libertad es lo que está repitiendo todo el rato, es como este valor que lleva adelante. La modernidad para él es la libertad y el Estado y todo un montón de otras cuestiones de las que habla Hegel. Acá dice de nuevo Hegel, la página 16, que en lo que se refiere a sus elementos, América no ha terminado aún su formación. América es por consiguiente la tierra del futuro, porque no tiene historia, le quita la historia. Entonces, esa categoría racial para entender la historia es fundamental en el texto de Dussel. Al final, con toda esta explicación que hicimos sobre el desarrollo del eurocentrismo, es la tesis principal de Dussel, ¿ya? Eurocentrismo, desarrollismo, Hegel, ¿ya? En la página 17, Dussel dice: la soberbia europea se muestra en el texto citado, que es lo de Hegel, pero al final también juega un papel puramente introductorio, preparatorio e infantil en el desarrollo de la historia del mundo. En efecto, como la historia mundial se mueve de oriente a occidente, era necesario descartar primero América Latina y a África. Entonces, Asia, si bien es el lugar donde parte la historia,
porque donde parte el espíritu, es simplemente la parte inicial. Y que lo que sigue después es la soberbia europea y su ecología. Ya todo esto lo estoy diciendo como para ir dejando claro a lo que va Dussel. Ya que al final es una idea súper simple, que es del eurocentrismo y el desarrollismo, pero que está demasiado relacionado con todo lo que dice Miñolo, y que eso lo dije un poco más en profundidad en la diversidad pasada. Otra cosa interesante es la parte final. Ya, ahora voy a leer un poco algo. Es la página 21. Si España está fuera de la modernidad, mucho más América Latina. La hipótesis, por el contrario, es de que América Latina, desde 1492, es un momento constitutivo de la modernidad. ¿Ya? ¿Por qué dice eso? Porque Hegel dice de que América no tiene nada que ver con la modernidad. Y al contrario, la otra tesis central de Hegel, o sea, de Dussel, perdón, es de que la modernidad nunca se pudo haber llevado a cabo sin América. Y es lo que dice Miñolo también. Súper importante, métanselo en sus mentes. ¿Ya? La modernidad, Hegel intenta disociar la modernidad de América, pero el autor, tanto Miñolo como Dussel, dice que es imposible entender la modernidad sin el continente. ¿Ya? Entonces dice eso. América y la modernidad es la otra cara, la alteridad de la esencial de la modernidad. El ego, o la subjetividad, entre comillas, europea, inmadura y periférica del mundo musulmán, se irá desarrollando hasta llegar con Hernán Cortés en la conquista de México, a constituirse como señor del mundo, como voluntad de poder. Esto permitirá una nueva definición, una nueva visión mundial de la modernidad, lo que nos descubrirá no solo su concepto emancipador, sino igualmente el mito victimario destructor de un europeísmo que se funda en una falacia eurocéntrica y desarrollista. Todo eso lo subrayan porque es la idea principal del texto, y lo que hablamos todo el rato. El mito de la modernidad tiene ahora un sentido distinto al que tenía para Horkheimer o Adorno, o que tenía para los postmodernos. Contra los postmodernos no criticaremos la razón en cuanto tal, pero admitiremos su crítica contra la razón dominadora. Razón dominadora. Acuérdense que Hegel también habla de la razón de la libertad. ¿Ya? La libertad contra el racionalismo universalista, no negaremos su núcleo racional, sino su momento irracional del mito sacrificial. O sea, el día de hoy la gente realmente intenta ser racional, pero el núcleo y la base de esa idea es una idea irracional, mítica y religiosa. No negamos entonces la razón, sino la irracionalidad de la violencia del mito moderno. Eso lo subrayan. No negamos la razón, sino la irracionalidad postmoderna. Afirmamos la razón del otro. Porque uno intenta, los postcoloniales intentan de que no se hablen de universalidad, sino de pluriversalidad. No es un universo, no es solamente una manera de entender el mundo, sino que hay un pluriverso. Entonces, eso es lo que intenta defender tanto Miñolo como Dussel. Acuérdense, Dussel, esta es la idea principal. La modernidad está estrechamente ligada con América, eurocentrismo, la falacia del desarrollismo. Intenten leer el texto, no se calienten la cabeza con Hegel, ¿ya? Simplemente tienen que entender, lo principal es eso, de que él hace una apología a todo esto, dice que hace una apología a la razón, a la libertad, de que Germania está llevando a cabo el proceso del estudio universal porque ellos están más adelante de eso, y por lo tanto al final Hegel, y lo que yo creo que le importa al profesor es que es una expresión moderna de cómo el mito de la historia se hace teórico y hace para justificar un momento histórico preciso de que era la realidad de Hegel y que le está defendiendo el Estado es fuerte, otro rollo. Pero la cuestión es que Hegel dice de que los germánicos llevan a cabo el proceso universal de la historia, ellos están aquí. Entonces, como de una manera de ilustrar la fuerza de la historia, la fuerza de la idea de historia, del racismo de la historia. Porque en esta época también Alemania estaba empezando a crecer un montón, había empezado a tener colonias, etc. De hecho, si ustedes no lo saben, antes de la Primera Guerra Mundial, las inversiones productivas en América desde Alemania eran gigantescas. No se sabe qué hubiera pasado si no hubiera habido guerra.
pero la cuestión es que Alemania estaba en un momento súper álgido, sobre todo con su proceso de industrialización. Pero Hegel hace esta como justificación de este momento y de la superioridad del Estado alemán a través de la idea de la historia y a través de que él se pone a sí mismo y pone a sí mismo como su grupo social en la cabeza de la idea de la historia, que es racista, que es jerárquica y que opera en América prácticamente por una matriz intelectual que después se va transformando de salvación a modernidad. Fin. Gana. No tú, ustedes quién.